Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más. Vamos a ponerlo directamente toda la pantalla. Y ahí que hay atrás la maleta. Acabo de darme cuenta de que tengo una silla del escritorio pequeña, una silla pequeña, y el esfuerzo que hacía para levantarme era grande. Estaba pensando que tengo que comprar una silla más ergonómica para este proyecto. Y resulta que esta sillita es del escritorio de mi mamá, pero como yo soy el único que trabaja, bueno, yo y a veces mi hermana, pero como pues mi mamá finalmente no trabaja en casa, yo sí trabajo en la casa, pues le voy a hurtar la silla en las mañanas y si ella en la tarde, noche o noche llega del trabajo para trabajar, entonces le paso la silla, pero la voy a estar utilizando hasta que tenga los recursos económicos para comprarme mi propia silla. También hay que cambiar el escritorio, pues cambiar el escritorio no, o sea, el escritorio es pequeñito, es que, bueno, ustedes no alcanzan a ver el escritorio. Voy a tomarle una foto para que vean cómo es mi puesto de trabajo. Eh, pues perdonarán ahí, es que no. Ah, pues pucha. Ya, permítame un segundo. Tengo un gatico que me tumba al altar, que me tumba al altar, no, ni siquiera fue un gato. Bueno, recogí un cuadro que se cayó. Pero con esta silla ya no es tan duro el levantarse no me molesta tanto las rodillas. Espero que de esa manera se alivie un poco las rodillas porque, uy, pucha, me las estaba matando, me las estaba destruyendo. Permítanme un segundo, ya les muestro cómo es mi puesto de trabajo. Eh, Ahí ustedes están viendo Google Fotos. Y en Google Fotos nos vamos a las fotos y aquí está. Este es mi puesto de trabajo. Ahí ven bien la foto. Este es mi puesto de trabajo. Tengo 4 libros de la biblioteca de mi mamá que me permiten tener el computador como a una vista, o sea, a los ojos y no estar ahí encorvado. Eh, es eso, esa es la foto. La otra ay, perdón, esos son medicamentos míos. Aquí, bueno, aquí pueden ver un poco el desorden de mi cuarto. Aquí está la cama, que está de este lado, el closet, la silla. Quería mostrarles era la silla. Me di cuenta de que tenía una media acá, tenía otra media acá, y bueno, la silla, el trípode, la mesa de dibujo, que es la que está de este lado, con unos libros y unas cajas y la toalla ahí tirada, bueno, en fin. Pero esta es mi habitación, más o menos. Esta es mi habitación. Yo vivo prácticamente en esta habitación. Eh, y bueno, esto se va a llamar borradores de Escarbando la Historia y la fecha de hoy, porque quiero
contarles específicamente qué es escarbando la historia. ¿Sí? Estaré rondando otra vez las preguntas del proyecto que ustedes yo creo que ya deben estar pero mamados de que yo les hable del proyecto, señor Science. Pero este proyecto tiene dos objetivos muy importantes. Esos objetivos son comprender la gran historia de la humanidad, lo que abarca cuatro pilares fundamentales, que es la historia del universo, la Tierra, la vida y la humanidad, ¿no? Y el segundo objetivo, que son comprender las cuatro dimensiones de lo humano, que son estas que aparecen en pantalla. Resulta que el proyecto ha pasado por diferentes fases y en esta fase, específicamente en esta fase, pues vamos a hablar sobre, o sea, las producciones que se van a crear son Escarbando la Historia, que es una serie de videos en el canal principal, Mural de Memorias, que es la combinación, por un lado, de unas fotografías que me tomo en el mes, por otro lado, el tiempo de estudio que dedico a la lectura de la historia de Colombia y por otro lado reflexiones que hago alrededor de la memoria del país. Tiempo de estudio es horas y horas de lectura de libros que hablen de diferentes temas. Y una vida esquizofrénica es un espacio en el cual yo hablo de la psicología, de la mente, de la salud y de la salud mental. Entonces, como les dije, las actividades para el 2016 será que en este espacio vamos a leer historia universal y de América, vamos a leer procesos de evolución, proceso de evolución, pasar por la prehistoria y el inicio de la humanidad, los nombres que, o sea, las cosas que pueden sonarle a usted, como puede que no le suene cuando yo le digo Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster. Puede que no le suene de nada prácticamente esas palabras, pero más o menos por ese camino voy. Y el tema de la prehistoria tanto universal, es decir, la prehistoria del paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, calcolítico, edad de bronce, edad de cobre, edad de hierro, ¿sí? La prehistoria universal y la prehistoria americana, paleoindio, paleoarcaico, eh, paleoindio, arcaico, formativo, clásico, posclásico, preclásico, clásico y posclásico en algunas culturas de América y en otras eh, periodo cerámico, periodo pensadores recolectores, periodo cerámico, periodo precerámico y cerámico. Eso, esto está pendiente, esto está un poco pendiente, pero pues esa es la intención. Para las actividades de tiempo de estudio, pues se leerán artículos científicos, páginas web, libros, esas serán las fuentes de información. Como les dije, Mural de Memorias es la combinación de tres fotografías mensuales que hago al Museo de la Memoria. Este museo que se ve en la parte de atrás es el Museo de la Memoria, eh, que si ustedes van a la, pla- a la- si ustedes van a la página de Instagram, Mural de Memoria Science, encontrarán una serie de fotografías en las cuales en las cuales tomo yo cada vez en el mes. Para enero solo una foto, para el 2024 solo una fotografía, para el 2025 dos fotografías, para el 2026 son tres fotografías y para el 2027 son cuatro fotografías. Las fotografías se tomarán
Originalmente la idea de estas fotografías era tomarse las fotografías hasta que reiniciaran la obra, porque cuando empecé a tomarme las fotografías la obra estaba pausada hasta que reiniciaran la obra y hasta que terminaran el museo completo y hasta poder comprar la primera entrada para visitar este museo. Era como la idea original. Ya sabemos que en este año 2026, supuestamente, según la directora actual del actual del Centro Nacional de Memoria Histórica, este año se entrega el primer piso. O creo que era 2026 o 2027, no recuerdo, creo que dijo 2027. Pero pues la obra ha estado pausada, la obra ha estado ahí entre el tire y el afloje desde hace 15, 16 años, ¿no? Entonces, pues no esperemos mucho de eso. Finalmente decidí integrar una visita que hice a Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, una visita que hice a este espacio y bueno, ese soy yo, Fragmentos. Que también tiene que ver con la memoria del país. Entonces, no solo son esas fotografías que me tomo en ese lugar, sino también son eh, una, una exploración profunda de la historia de Colombia. Es por eso que en tiempo de estudio le dedicamos tiempo de lectura a libros que hablen de la historia de Colombia. Y la historia de Colombia no se limita solamente a los 2 siglos de república. Tenemos una historia colonial que hay que profundizar y que debemos apropiarnos de esa historia porque también fuimos virreinato, también eh, estuvimos o fuimos pertenecientes al virreinato de la Nueva Granada. También tenemos una época colonial que sin esa época colonial no habríamos llegado hasta donde estamos, ¿sí? O sea, si no hubiese existido ese descubrimiento del continente europeo, no seríamos lo que somos ahorita. Sin embargo, también hay que seguir profundizando y leyendo la historia del periodo precolombino o prehispánico, como le llaman, el periodo antes de la llegada de los europeos. Hay que fortalecer el conocimiento del periodo prehispánico, apropiarnos, enraizarnos en el territorio y saber que esa historia prehispánica aún sigue viva, no es algo del pasado, ¿no? Y la exploración profunda de la historia. Y llegamos a Escarbando la Historia. Escarbando la Historia es una producción de ciencia ficción, una producción, ya, una producción. O sea, suena muy bonito, pero bueno. Escarbando la Historia es una intención, más que una producción, es una intención mía de utilizar un canal de YouTube como pretexto para contar una historia. Y entonces nos vamos al canal de YouTube, específicamente a este canal que se llama SR Science. Algunas personas dicen señor Science, yo a veces digo señor Science, pero no es señor Science, sino que esta SR significa Santiago Rodríguez y Science es la marca de agua de mi proyecto, prácticamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Con esto. Resulta que este espacio en redes sociales, este canal de YouTube es un puente de comunicación. O sea, este canal de YouTube es la producción de un mundo ficticio. La humanidad, la verdadera humanidad está viviendo
el año 3963. O sea, nosotros ya nos morimos, nosotros ya estamos muertos, ¿sí? Todos nosotros ya estamos muertos, porque la humanidad está en el año 3963, ¿sí? O sea, muy, muy alejado, ¿sí? Está en el año 3963. Y este canal de YouTube es un puente. Pero bueno, escarbando la historia es una historia enorme, ¿no? O sea, trataré en lo posible de hacerles un borrador muy, muy importante. La cuestión es que yo le voy a dar vida a esta historia de escarbando la historia todo el tiempo que pueda, ¿sí? Pero si a alguien le gusta la idea, puede apropiarla y puede crear incluso una obra más interesante, un tema más interesante. Pero bueno, estoy tratando de hacerlo yo con mis propios medios. Resulta que las listas de reproducción, y no todas estas listas, sino la que es esta, el guardián del santuario, el Centro de Operaciones Espaciales, que ya tengo que cambiarle el nombre a esto. Centro de Exploraciones Espaciotemporales se llama ahora. Escarbando la historia con Diana Trujillo, escarbando la historia con Valentina Tereshkova y escarbando la historia con Gary Yugari, son las listas de reproducción. Esas listas de reproducción en el año 3963 son las, ay, cómo es que se llamaban? Y ahora se me olvidó, eh, son los puentes de comunicación entre el año 3963 y el pasado. Entonces resulta que primero quería que fuera solo un personaje. Primero quería que solo fuera un personaje que es Gary Yugari. Un solo personaje quería que fuera primero. Quería que fuera solo este personaje, ¿no? Y por eso voy en el capítulo número 54. Porque si ustedes se dan cuenta, y voy a abrir aquí Premium otra vez, ustedes se dan cuenta, eh, creo que no, las listas de reproducción son líneas de comunicación, no son puentes de comunicación, sino líneas de comunicación, creo. Bueno, ya no recuerdo. Videos. Si van aquí, encontrarán todos los videos y encontrarán todo mezclado, pero yo soy una obsesivo con el orden. Entonces, claro, al principio solo era un viajero en el espacio, un viajero. Entonces, este viajero, al principio ni siquiera era una historia, sino que después me inventé la historia. Creo que a partir del video número 3 me inventé la historia, o 4, no recuerdo. Ahí está los robots humanoides que acompañan a cada viajero del espacio. La cuestión es que en el 3963 la humanidad descubre o inventa la tecnología de los viajes en el tiempo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tan lejos? ¿No? O sea, ¿por qué tan lejos? Puta, 1000 años, 2000, casi 2000 años es mucho tiempo. Pues, como digo, este canal de YouTube está conectado con el futuro y con el pasado, ¿no? Los viajeros del espacio tienen que llevar la información o sea, tienen que hacer que esa información viaje en el tiempo también. Entonces los viajeros empiezan a hacer
hacer contenido no, sino que empiezan a registrar las cosas, cómo eran las estructuras más grandes del universo, las galaxias, los tipos de galaxias, eh, la galaxia donde ha estado la Tierra, y están averiguando toda esta información los humanos del futuro, porque esto no se sabe. Todo esto que está aquí no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque en el siglo XXI, en este siglo y en el siglo XXII, en el siglo XXI, específicamente siglo XXI, donde se va a desarrollar mi vida, el final de mi vida, o sea, toda mi vida y el final de mi vida, es el siglo que se llama el siglo del reinicio, porque la humanidad empieza a creer en cuanto pseudoconocimiento existe y en cuanto pseudo religión existe, que empieza a perder el conocimiento de su propia historia. El ser humano en el siglo del reinicio, que es el siglo XXI, destruye su propia historia. Es decir, coge y bombardea los monumentos de la tierra. No le gustó a un gobernante, no le gustó la muralla china y la destruye. A un gobernante no le gustó las pirámides, se las vuelve polvo. Las bombardea hasta que solo queda polvo. El Museo Británico lo vandalizan y se roban las cosas y las destruyen también. Porque todo eso ya no corresponde a la verdad. Porque todo eso ya no corresponde a lo que la humanidad quiere. Entonces, si a la humanidad quiere eliminar un pueblo, pues pasa lo que está pasando actualmente. Se inventan una guerra y destruyen a ese pueblo, ¿sí? Y entonces, claro, en esta historia, este es un puente de comunicación. Pero claro, al principio empecé con un viajero y el tema era que, pues la idea original era desde las estructuras más alejadas del universo, es decir, los cúmulos de galaxias, el cúmulo de galaxias, el supercúmulo de galaxias Laniakea, los cúmulos de galaxias, los grupos locales. eh, Les invito a que vean esos videos, escuchen esos videos, tanto, o sea, yo visualmente no imagino tan bien las cosas. Pero bueno, en fin, el tema es que escarbando la historia, aquí está, escarbando la historia, porque antes se llamaba escarbando la historia solamente. Pero después le agregué a un viajero a la nebulosa protosolar. Ese viajero en el espacio y en el tiempo tiene una nave y está presenciando todos estos conocimientos, porque finalmente la humanidad llega a poder manipular el tiempo, acelerar y desacelerar el tiempo, no retroceder y viajar en el tiempo. Todavía no decido si pueden cambiar si pueden cambiar la historia o no pueden cambiar la historia. Todavía no lo decido. Pero sí pueden viajar por la historia. Todavía no decido si pueden interaccionar o pueden no interaccionar con las personas de las épocas a las que van, ¿no? Pero bueno, es una historia de ciencia ficción. El hecho es que cuenta hechos reales, ¿no? Cuenta hechos reales. Las estrellas, cómo están formadas las estrellas. Todo esto es un pretexto para estudiar la historia del universo, la historia de la Tierra. A veces me apoyo incluso en documentales aquí hay una imagen del documental de National Geographic. A veces me apoyo en esos documentales para hacer visiblemente la historia de estos periodos. ¿Quién sabe cómo sería? O sea,
o sea, ¿cómo sería el final? O sea, más adelante cuando, o sea, que coja, no sé, decirle a una inteligencia artificial, coge este canal de YouTube y créame una película con eso. O sea, cómo la inteligencia artificial va a estudiar toda esta, pues pensando, ¿no? O sea, porque, pucha. Pero bueno, es una ciencia ficción. Empecé aquí contando la historia, las eras, las épocas, los eones, los periodos, los eones, las eras, los periodos, lo- los, eh, los periodos, los... y ahora se me olvidó las épocas. Y entonces aquí dije, voy a crear 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Voy a crear 10. Aquí hace un año dije, voy a crear 10 viajeros. 10 o 12. Ya ni recuerdo si son 10 o 12. Voy a crear varios. De los cuales solo he creado a Gary Yugari, que Gary Yugarin se me olvida mucho, cosmonauta ruso, cosmonauta ruso quemado, cosmonauta ruso, ¿cómo es que se llama? Cosmonauta ruso, primer cosmonauta, primer cosmonauta. Gary Yugarin es un anagrama, eso, el cambio de las palabras. Estas palabras de Yuri Gagarin, ¿sí? Forman la palabra Gary Yugari. Quería hacerle un homenaje de alguna manera a las personas, o sea, a la historia misma también, ¿no? Entonces, ¿por qué al principio de este viaje, por qué al principio de este viaje, al principio de este viaje, solo se habla de un viajero? O sea, solo se habla de que Gary viajó en el tiempo. En uno de estos videos, al principio, cuando creo el personaje de Gary, digo que el viajero viaja el 12 de abril del año 13.961. ¿Por qué 13.961? Porque se supone que estaba tomando como calendario el calendario holoceno, diferente al calendario gregoriano. Pero bueno, hay una confusión ahí. La primera mujer, por eso la segunda viajera es la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Ella va a estudiar, o sea, en honor a ella, va ella a estudiar la historia de la vida en el planeta Tierra. Pero entonces, es un, no sé, está todo desorganizado y está todo hecho, pero bueno, voy contando la historia y ahí me voy inventando, cada vez me voy inventando las diferentes cosas del proyecto. Eh, Me empecé a tomar descansos, intenté subir otro contenido, por ejemplo, eh, cuando compré la tableta gráfica, eh, empecé a generar imágenes, o sea, y bueno, sí, o sea, eso es un intento mío de utilizar la tableta gráfica, pero la idea es que quiero darle vida a esto de escarbando la historia con los recursos que vaya adquiriendo. En este momento, por temas de facilidad y por temas de producción de videos, trato en lo posible de subir un video, dos videos o tres videos
a la semana, ¿sí? A la semana, pero tengo que dedicar tiempo a seguir utilizando la tableta gráfica. Pero antes de utilizar la tableta gráfica, quisiera poder meterle dinero al computador portátil, porque el computador portátil, ya vieron dónde trabajo yo. Ay, ¿dónde están las fotos? Ya las cerré. Google, Google Fotos. Pues estoy trabajando con un computador, ya le quité todos los stickers. Tenía el sticker de Intel 5 de onceava generación. eh, este computador. Con este computador hago todo lo que estoy haciendo en este momento. Ahí está el micrófono, ahí hay una botella de agua, bueno, el cafecito que no puede faltar. Y desde hoy voy a empezar a utilizar esta silla. Creo que es mucho. O sea, porque es que ahora al levantarme no me duele. Ahora al levantarme ya no me duelen las rodillas. Claro, mi puesto de trabajo, este que es mi puesto de trabajo, ese es un puesto que no es ergonómicamente, no está bien ergonómicamente. Pero bueno, volviendo al tema de los viajeros en el espacio. Resulta que ya no quiero, o sea, ¿por qué puse una fecha tan alejada? Ya les di parte de la respuesta. La primera es que se reinicia la historia de la humanidad, porque la humanidad no sabe de dónde existe, no sabe por qué existe. Obviamente todavía no sabemos por qué, pero sí, la humanidad no sabe, sí, o sea, los vendedores de la fe, las personas que se enriquecen con las creencias religiosas de la gente, toman el poder, cosa que está sucediendo actualmente, ¿sí? Los gobernantes que no creen en el cambio climático están teniendo el poder en este momento. Y entonces la humanidad bastante golpeada, se va a ver bastante golpeada porque finalmente hemos cambiado las condiciones de la vida en la Tierra. En algún momento pensé, por ejemplo, que las personas que de alguna manera eh, sobreviven en el mundo, no sé si lo vaya a incorporar actualmente, ¿no? Pero del calentamiento global. La Tierra va a empezar un calentamiento global terrible, una cosa pero horrorosa, ¿sí? Entonces, quería inventarme que los Science, porque la humanidad se divide en dos. A unos les dicen vacíos y a otros les dicen Science. Los Science son los que logran salir de la Tierra y crear colonias marcianas y crear colonias lunares y que logran conocer el espacio y todo. Y son los mismos que se dan cuenta de que el Sol va a colapsar en el año 3963 o en el 64. ¿Sí? O sea, son ellos los que se dan cuenta de eso. Pero como la humanidad está gobernada por idiotas, ¿sí? Nadie les hace caso. Y entonces, sí, no, ni siquiera solo por idiotas, sino por gente que no le importa el futuro, que le importa su vida y que le importa el estar vivo y ya. No le importan las generaciones futuras. Entonces son gente, por ejemplo, que no tiene hijos, personas como yo, personas como yo que no tienen hijos. Porque dicen, no se merecen, un ser humano no se merece eh,
Ah, bueno, chao. Chao. Que le vaya bien. Bueno, o sea, personas que no se merecen, o sea, que uno dice, no, nadie más se merece vivir la vida, porque hemos llegado hasta ese punto, hemos llegado hasta ese punto de, 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 hemos llegado a ese punto de hacer que las condiciones, incluso, no solo eso, sino que hemos llegado al punto de hacer que las condiciones de la vida en la tierra no sean, no sean posibles. Sí, o sea, no sean posibles. Calentamientos globales, no sé, terremotos inducidos, con el fracking, por ejemplo, me acabo de enterar hace poco, cuando antes de las elecciones no sabía que había terremotos inducidos, que ya los seres humanos inducen los terremotos por la extracción del petróleo, ¿no? Ese capitalismo salvaje a todo lo que marca, ¿no? El tema de la contaminación de los océanos, el tema de todas esas cosas. Y claro, ¿por qué pongo la humanidad tan arriba, en el siglo 40, en el siglo 40, ¿sí? Pues porque la humanidad tuvo que reiniciar después del siglo XXI. En el siglo XX, en el siglo XXII empiezan a gobernar los gobernadores ¿qué? Los nuevos, los gobernantes del nuevo orden mundial. Sí, pues le puse ese nombre, no sé, no soy bueno tampoco poniendo nombres a los personajes y demás. El nuevo orden mundial es que hay una amalgama ahí toda mal hecha de la figura de Jesucristo. Incluso los seres, los vacíos incluso ni respetan la memoria de la memoria de las, ¿sí? La iglesia se acaba. La iglesia como la conocemos, ¿no? La iglesia católica y todo el Vaticano, todo eso se acaba. Lo que quedan son vendedores de la fe. Lo que quedan son la gente que hace, lo que queda es, lo que queda veamos esto, en este video. Hija, es muy tarde para contarte en un primer momento la historia del universo, de la Tierra, la prehistoria, las edades antigua, media, moderna y contemporánea, y por eso, en esta serie de cartas, me centraré en una pregunta vital. ¿Qué nos pasó y qué perdimos? La respuesta, me temo, nace en el convulsivo siglo XXI, y es por ahí donde debemos empezar. Durante la primera mitad de este siglo, las religiones tradicionales, instituciones con milenios de historia como el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo, se vieron superadas por el movimiento de la nueva era. Sus cimientos sólidos se desvanecieron y de su esplendor solo quedaron fragmentos. De sus tradiciones, su majestuosa arquitectura, arte y la profunda interpretación de sus textos sagrados y sus poderosas figuras simbólicas, la nueva era tomó solo lo que le servía para seducir a las personas ingenuas y desorientadas. Entonces, ¿cómo es posible que exista, o sea, exista un anfiteatro donde las sillas son cómodas, donde todo es cómodo? Creo que incluso pensando en algo que yo guardé, eh, un video que yo guardé,
Bueno, hay una mujer en redes que se llama exfanática religiosa y muestra fotos de las iglesias nuevas, de las iglesias evangélicas. No es posible que existan pantallas gigantes en una iglesia, ¿sí? Pero, o sea, el tema aquí es cómo hacemos para que la tradición conviva con la actualidad. ¿Cómo hacemos que la tradición conviva con la actualidad? Y ni siquiera la pregunta es esa, ¿cómo hacemos que el pasado y el presente, eh, o sea, que el presente no pisotee lo que es el pasado? ¿Sí? Porque claro, yo soy una persona que personalmente me gusta entrar a iglesias. No soy cristiano, no soy católico, no soy nada de la religión cristiana. No sigo esa figura religiosa, pero me gusta entrar a iglesias. Y las iglesias que son hechas con un fin, la institución de la iglesia, pero no una cosa que dice Jesús, Jesús internacional, que yo no sé qué, las iglesias evangélicas no, ¿sí? A todas estas G12 imágenes, este coso, centro de convenciones, esta cosa es una iglesia, esta cosa hacen reuniones, el pastor César Castellanos, después de pastorear por 9 años de iglesias pequeñas, dio, Dios le llamó a abrir la misión carismática internacional en la sala de su casa con 8 personas y el 19 de marzo de 1983. Están desde 1983. Empezaron en la sala de una casa con 8 personas y ya son gobernantes del nuevo orden mundial en la historia, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿por qué? Porque ese tipo ahorita tiene mucho dinero, ¿sí? Supongo yo, creería yo, o no sé si está vivo o está muerto, sí, pero tiene mucho dinero. El tema aquí es que yo respeto mucho las creencias religiosas, pero voy a ir a orinar porque estoy que me meo y ya vengo. Calentar café. Ah, o sea, finalmente o sea, yo entiendo, suena muy bonito toda esa historia. Permítanme un segundo, sigamos acá, no, uy. Acabo de publicar Tiempo de Estudio, la primera parte, en la que hice esta mañana, la acabo de publicar, entonces pues
que vayan a ver eso. Sigamos viendo el video. Así nacieron los falsos líderes espirituales, que ganaron una enorme popularidad. Mezclaban conceptos de diversas religiones y filosofías, como la idea de la vida eterna con el samsara, la noción de Dios y del diablo con el yin y el yang. Aunque no puedo hablar por cada rincón del planeta, sí puedo describirte lo que vi en Occidente. Estas imágenes son creadas con inteligencia artificial, ¿no? No sé si existe esa iglesia. Tampoco quisiera como criticar al G12, ¿no? O sea, personalmente lo critico, yo personalmente lo critico porque siento yo que eso no es fe. Siento yo que eso no es Dios. Siento yo que ahí no está Dios, que ahí no está Jesús, que ahí no está la religión, ¿sí? Es un tipo, un pastor, una pastora, una persona bastante codiciosa que se está enriqueciendo con la fe de la gente. Y eso a mí me molesta mucho, me duele mucho, ¿sí? ¿Por qué me duele mucho? Porque yo he tenido un, una crisis de fe, ¿sí? Entre comillas. He tenido una crisis de fe. Y en esas crisis de fe, llegué hasta tal punto de pensar que Dios es algo que existe realmente. Obviamente yo pienso en una específica forma de Dios, ¿no? No hablo por el Dios Jesús, ni el Dios este, ni el Dios aquel, ni el Dios tal, 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 sino de la idea de Dios. Y tuve conflictos conmigo mismo, ¿sí? Conmigo mismo. Y sé lo pesado que es esa carga, sé lo pesado que es esa carga, tener esa carga, tener ese dolor de, eh, de no saber específicamente en qué confiar, en qué confiar. Eh, y obviamente me parece que están manipulando la idea, una idea muy bonita, ¿sí? O sea, Jesús es un hombre que lo dio todo por la humanidad. Incluso la humanidad llegó a determinar que Jesús era Dios, ¿sí? Porque 2000 años después, Jesús sigue en el corazón de la gente. Pero lo que han hecho de Jesús a lo largo de este último siglo, a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, no tiene perdón. O sea, si Jesús llegara a viajar en el tiempo y llegar al tiempo presente, dudaría muchísimo de todos esos estafadores de la fe, de todos esos ladrones de fe, porque eso no es Jesús. Entonces, la historia ficticia quiere mostrar específicamente eso. O sea, antes los seres humanos se esforzaban por ser una catedral, ¿no? Una catedral en nombre de Dios, algo que traspasara la historia, ¿no? Que se construyó en X año y toda esa vaina. Si usted quita, que lo hice, lo borré, el G12, iglesias cristianas.
Si usted tumba esas paredes, bueno, esto es, o sea, esto ya es, pero aquí el G12, si usted tumba estas paredes, ¿qué queda? Un terreno grandísimo. Sí, o sea, si usted tumba esas paredes, queda una bodega gigante. Pero ¿qué pasa si, o sea, por ejemplo, a mí me gusta la Catedral de Lourdes? Una catedral, algo que juepucha, se nota el esfuerzo humano por llevar a crear algo tan maravilloso como eso. Y claro, lo convencen a usted con el discurso de, no, es que la iglesia no son las obras, la iglesia no son las obras, son la gente reunida, ¿sí? Entonces no importa, sí, claro, no importaba cuando estaba en la sala de su casa con 8 personas leyendo. Eso era la iglesia cuando estaba en su casa, sí. Y convencieron a este de que se metiera y convencieron a este y que yo no sé qué, y todos en la organización, en la religión, todos sí. Y empezaron a diezmar y empezaron a diezmar y empezaron a tener plata y a tener plata y a tener plata y crean una bodega gigante para seguir pidiendo plata, para que el pastor vaya en una camioneta blindada y tenga seguridad privada. O que llegue para que el lugar tenga helipuerto, ¿no? Y entonces el helipuerto, sí. Llega en helicóptero. No, salió el nuevo carro. Ay, no, es que Dios me habló y me dijo que ahora necesito un carro último modelo. Y lo que me molesta, no me molesta su riqueza. Enriquezcase usted todo lo que quiera. Pida el diezmo todo lo que quiera, ¿sí? Lo que me molesta es que la gente esté pensando que eso es Dios. Respeto tanto el concepto de Dios que no soy capaz de decir que eso es Dios. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, una compañera me invitó al lugar de su presencia y se me va a quedar aquí en la mente esa. Ponieron una música así. Entonces vamos, salten, hagan, que no sé qué. Sí. Y había una persona al lado mía, pero desinhibida, suelta, levantando los brazos, gritando, oh sí, Dios, la bendición y yo no sé qué. Y me molesta que ese pastor tenga el poder político y tenga el poder político de mandar a callar a cuanta persona se le ocurra, ¿sí? Y no me molesta que tenga poder político. Me molesta es el juego de la fe, ¿sí? El juego de la fe. Cuando yo he tenido crisis psicóticas, porque yo he tenido crisis psicóticas y siento que hablo con Dios, ¿sí? Que siento que hablo con Dios. A lo mejor el médico el médico dice, nada, eso es un delirio de grandeza, este man no es nadie, sí, 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 es un delirio de grandeza. Pero cuando yo siento que hablo con Dios, de alguna manera me cuestiono, ¿sí? ¿Qué hace el ser humano? ¿Cómo manipula la fe de esa manera? La conexión del ser humano con la idea de Dios es algo sagrado. Pero toda esta gente está yendo a iglesias cristianas creyendo que ahí está Dios y les están quitando todo lo que tienen.
Y lo más importante no es lo material que le quitan, sino que lo más importante que le quitan es a su Dios, porque Dios no está ahí. Cuando usted ve un video de un pastor evangélico, cuando usted ve un video de una persona que juega con la fe, ni siquiera no solo nos metamos con los cristianos, metámonos con la gente que cree en las energías, que cree que cree en las energías, en los ángeles, en los cristales, todo esto, ¿sí? Sí, usted puede creer muchas cosas bonitas. Puede creer que usted es una esencia que se va a ir para yo no sé qué, puede creer lo que usted quiera, ¿sí? Pero no haga negocio con eso porque la esencia básica de la dimensión espiritual, la esencia básica de la dimensión espiritual, esta dimensión, ¿sí? Que puede ser con presencia o ausencia de un Dios determinado, ¿sí? O sea, un Dios determinado, o sea, usted tiene un Dios o no tiene un Dios, ¿sí? Pero su dimensión espiritual está ahí, ¿sí? En el proceso de evolución humana, ¿sí? Después de que la vida después de que los átomos generaron moléculas y esas moléculas generaron células y tejidos y toda esa vaina y la vida se desarrolló en el agua, salió del agua, ¿sí? Después de todo eso, después de que aparecieron los mamíferos y de los mamíferos los primates y de los primates los homínidos y de los homínidos los homininos, ¿sí? Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, lo que usted quiera, en algún momento de esa evolución, el ser humano, con su dimensión psicológica, se preguntó, ¿quién carajo soy yo? ¿Sí? ¿Qué carajos es todo esto? Sí. Y cuando se preguntó todo eso, cuando se preguntó, carajo, ¿qué es esto? ¿Qué es todo? ¿No? Empezó a darle explicación a cada una de esas cosas. Se inventó una cosa así, tanto así que llegó, cogió una mata de café y no sé, por experimentar algo, ¿no? O sea, había cogido, esa persona había cogido una mata, un pastico y lo echó en agua y botó una sustancia como tal y dijo, uy, hierbabuena, sí, es una buena hierba, sabe rico, sí, sí, sí. Alguien cogió una mata de café y en algún momento dijo, ay, tueste esos granos y el olor le pareció rico y se hizo una infusión de té pensando que era igual que té y no, era café, ¿sí? El ser humano empezó a nombrar todas las cosas y cuando no supo cómo nombrar lo que le pasaba, ¿sí? Llegó la idea de los dioses. Cuando estaba temblando la tierra, dice, oye, pero por qué tiembla la tierra? No, es que estamos en los hombros de un gigante y entonces el gigante cambió de hombro la tierra, que es un disco plano, ¿sí? Pues, un gigante, ¿no? Y todo eso es la experiencia de la dimensión espiritual de un ser humano. Cuando cae un rayo, cae un rayo, un trueno, un relámpago, suena en el cielo. Dice, no, el martillo de Thor, ¿no? No, es Zeus tirando sus rayos. Sí, eso es Dios. Sí, es el Dios Zeus. Y algunos llegaron a la idea de Dios cristiano.
nació Jesús en el año X y empezaron a hablar de un Dios. Ah, es que Dios, Jesús, que yo no sé qué, los 12 apóstoles, lo que sea, sí. Pero son seres humanos tratando de darle una explicación a aquello que aún no conocen. Y no solo eso, sino que mucho antes de la aparición de los dioses, mucho antes de la aparición de aparición del lenguaje mismo, había una cosa que no podían entender los seres humanos. Y era como una persona se va a dormir y al día siguiente no se mueve. Como un anciano en un momento se va a dormir y al día siguiente no vuelve. Lo mueven y todo y está frío, el cuerpo está frío y está raquítico, está todo tieso. Y el tema de la muerte, ¿no? Ay, carajo, la muerte, llegó la muerte por ese niño, por ese joven, por ese adulto, por ese anciano. Y los homininos le dejaban armas y le dejaban trozos de comida, porque en el otro mundo iba a necesitar esas armas, iba a necesitar esa comida para seguir su viaje. Pero todo eso sucede aquí. Es por eso que yo digo que Dios es una idea, porque todo eso sucede acá. Todo eso sucede acá. Hay una zona del cerebro que se ilumina cuando yo hablo de Dios. Y no por eso deja de ser menos o más real Dios. Es, y ya. Pero a mí lo que en realidad me molesta, en serio me molesta, me genera asco, sí. Es ver a alguien manipulando a otro ser humano, Dios, manipulando a otro ser humano para que crea en algo diferente. Déjelo a ese ser humano ser lo que quiera ser. Y yo sé, o sea, yo sé que esto no lo está viendo absolutamente nadie. Si lo escuchara alguna mega iglesia, a lo mejor me denuncian y si está en sus manos hacerme daño, son capaces de hacerme daño. ¿Quién le va a quitar el negocio a uno de esos personajes? Nadie. El problema es que juegan con la fe. Han hecho de la fe una fiesta. Sí. Y claro, cuando yo entro en crisis de alguna manera, pido perdón. Sí. Pido perdón a los dioses también. Porque todo lo que han hecho los humanos ha sido hecho por humanos, por seres humanos, codiciosos ellos. En el 2017 la Universidad Nacional y algunos profesores de filosofía de la Universidad Nacional hicieron un encuentro. Yo tengo por ahí una laminita que me dieron. Un encuentro de celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Porque el hecho de que hayan todas esas iglesias es que Lutero haya puesto esas 97 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia. La razón por la cual hay tantos vendedores de la fe, hay tantos pastores y pastoras cristianos, es porque Lutero hizo algo muy noble, algo muy bello, pero estos vendedores de la fe lo han utilizado y lo han manipulado de la forma más asquerosa posible.
Lutero puso la Biblia al servicio de todo el ser humano. Todo ser humano que quisiera leer la Biblia lo podía hacer desde su individualidad. ¿Sí? Lutero se preguntó, se preocupó Lutero. ¿Sí? Se preocupó Lutero, Martín Lutero, porque es que lo que están haciendo ahorita los vendedores, lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese momento era sacarle la plata a la gente para construir sus grandes catedrales y para hacer sus megafiestas y toda esa vaina. Y Lutero se escandalizó y puso las 92 tesis. Y dijo, no, usted no necesita que el padre, hable, sí, que el padre lea la Biblia por usted. Usted lo que necesita es coger ese libro y leerlo usted por su cuenta. Y lo tradujo del latín al alemán para que cada persona pudiera leer la Biblia. Y lo que genuinamente era usted, si usted como ser humano puede coger la Biblia y conectarse con la idea que tiene de Dios, desarrollar su dimensión espiritual, usted únicamente. Si usted tiene una crisis de identidad, coja la Biblia, ábrala, léala, profundice, entienda a su manera lo que dice el texto sagrado, sáquele provecho a eso. Pero Lutero nunca quiso que llegara una persona y dijera, ah, ahora tengo yo la Biblia, y es que Dios me está diciendo a mí me está diciendo Dios, que ustedes tienen que darme esto y tienen que darme aquello, porque eso era a lo que Lutero estaba peleando. Es que Dios me habló y me dijo que alguien me iba a donar un terreno, alguien me iba a dar tierras, ¿sí? Alguien de los que está aquí presentes que tiene una propiedad, eh, me la va a dar, ni siquiera me la va a dar a mí, se la va a dar a Dios, ¿sí? Pero claro, en las escrituras de la tierra no pongas a Dios, pon mi nombre, ¿sí? Porque yo soy el enviado de Dios. Y de esa manera me hago con un terreno de alguien, ¿sí? A eso era lo que Lutero le estaba diciendo no, ¿sí? Lutero quería, o sea, la posibilidad misma de que yo esté hablando de estas cosas aquí es gracias a Lutero. Que yo pueda coger, sacar un libro, sacar la Biblia y empezar a leer, es gracias a Lutero. Porque antes quienes tenían acceso a ese conocimiento eran los curas, porque la Biblia estaba en latín y ellos eran los únicos que sabían latín. Afortunadamente, la reforma protestante surgió en un momento donde uno de los inventos más valiosos de la humanidad surgió también, y es la imprenta de caracteres móviles. ¿Sí? Porque ahí se empezaron a imprimir los libros y el conocimiento estuvo más a disposición de otras personas, entre esos la Biblia, pero también otros libros de otras ciencias, de otros conocimientos. Pero a mí personalmente me molesta enormemente lo que está pasando en el siglo XXI, ¿sí? O sea, lo que está pasando en el siglo XXI con la fe es desastroso, es horripilante, ¿sí?
Sí, o sea, que incluso las iglesias cristianas hayan dicho no al proceso de paz y hayan hecho toda la propaganda sucia, ¿sí? A la propaganda sucia a un candidato que se la jugaba por la vida, pero que no iba bajo los intereses de la religión cristiana. Entonces dijeron cosas horripilantes de Cepeda. Ah, es que Cepeda no cree en Dios. Es un ser humano con su dimensión espiritual buscando otra explicación diferente a Dios. Y por eso hay que juzgarlo. Yo tampoco creo en Dios. En Dios Jesús, Alá, Buda incluso, ¿sí? Aunque Buda nunca quiso ser un dios y Buda no es un dios, ¿sí? Yo sigo a Buda y por eso soy menos digno para hablar del cristianismo. No, yo respeto muchísimo el cristianismo, pero el verdadero cristianismo. Aquellas personas que entendieron en realidad el mensaje de Dios. A mí me molesta sobremanera, ¿sí? Porque cuando estoy en crisis, cuando llego yo al punto de estar en crisis, porque no sé, eh, no entiendo la situación, no entiendo la realidad, la vida, no entiendo absolutamente nada, ¿sí? Estoy completamente perdido en el mundo y trato de agarrarme de algo y yo digo, pero carajo, ¿qué es esta experiencia de vida tan extraña que me tocó vivir a mí? ¿Sí? Pero no, definitivamente respeto tanto la religión cristiana que no la sigo, no la sigo, sí, no la sigo por respeto, sí, a la figura de Jesús, al Jesús histórico, al Jesús simbólico, al Jesús real, al Jesús Dios, al Jesús lo que sea, sí. ¿Dónde está el esplendor de las catedrales? Sí, o sea, el esplendor de las catedrales. Voy a hacer un edificio para Dios y entonces construyo algo que cada vez que la persona pase por enfrente de esa vaina diga, huepucha, sí, o sea, ¿quién es el arquitecto que creó esta vaina? Sí, sí, o sea, quién fue, sí, o sea, la Capilla Sixtina, no sé, sí, las obras que se crean, que se crean para, para, para Dios, ¿no? Que lo único que, los monumentos mismos que se crean para Dios. Pero claro, a esta gente no les gusta ninguno de los símbolos, ¿no? De ninguno de los símbolos. Ni la Virgen, ni esto, ni aquello, solo Jesús. Como si Jesús hubiese sido solo Jesús. Sí. La madre no tenía nada, sí, o sea, la madre no importaba, sí, el padre tampoco importaba, sí. Solo la imagen de Jesús. Pero te vendo el libro, te vendo la conferencia, te vendo esto, te vendo aquello, te vendo. Billete y billete por todos lados. Y la verdadera razón de la fe no está en el dinero se va, el dinero desaparece, se acaba. ¿Sí? ¿Dónde está tu racionamiento más profundo sobre la idea de un Dios? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está que te encuentres con un... A mí me gustaría, sí, por ejemplo, ir al Vaticano. Sí. Creo que me temblarían hasta las manos, o me temblaría el cuerpo. Sí. Y encontrarme con una persona que no es una persona, con el Papa, por ejemplo. Sí. Porque detrás de la figura del Papa hay historia.
Claro, eso no quiere decir que no haya también problemas en la Iglesia Católica. Hay grandes problemas a la Iglesia Católica. Y por eso tampoco sigo a la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque ese encubrimiento de violadores no puede seguir en la fe. ¿Sí? O sea, no puede seguir en la fe. No puede encubrirse a una persona que hizo un mal a la humanidad porque Dios está en la humanidad. Punto. Sí. Dios está en la humanidad, Dios está en cómo tú tratas al otro ser humano. Y cómo tratas al otro ser humano quiere decir que en el momento en el cual tú te des cuenta de que el humano que tienes al frente cometió X o Y pecado, ¿sí? No puedes estar estrechándole la mano y haciendo como si nada hubiera pasado, porque sí pasó, ¿sí? Porque hay una persona víctima, ¿sí? Porque hay una persona a quien se le vulneró el cuerpo, si fue violado, por ejemplo, ¿sí? Y claro, la Iglesia Católica también tiene sus encubridores y por eso yo tampoco sigo a la Iglesia Católica. Incluso no me creo un Dios, ni me creo un pastor, ni me creo un guía de nada, porque yo también he cometido mis errores. Eso no quiere decir que me centre solo en mis errores, sino que cada día hay que practicar el noble sendero óctuple. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Que si no lo cumplí ayer, bueno, ayer hace parte del pasado, sí, fue falla mía no cumplir el noble sendero. Lo intentaré el día de hoy nuevamente. Pero que no le hayan dado la oportunidad, a la oportunidad a una persona, un proyecto por la vida, ¿no? O sea, porque estaba, o sea, lo que a mí en serio me molesta de las elecciones es que incluso, ya lo he nombrado, ya lo he dicho, ¿sí? No puede haber persona más incoherente que dice que en una mano tendrá la Biblia y en la otra el fusil. No puede haber discurso más incoherente que ese, porque una cosa está ensuciando lo que la otra, una mano está ensuciando lo que la otra limpió, ¿sí? Si en la iglesia, si en el texto sagrado me dice, no matarás, ¿por qué en la otra mano tengo un instrumento que se diseñó y se creó para matar? ¿Qué incoherencia es esa? ¿Qué incoherencia es esa? ¿Cómo se elige? ¿Cómo un pastor llega y le pone la mano encima a un ser humano que dice que sería una delicia, me saboreo, poniéndole la pata a alguien en la cabeza? Que a mí me parece como, o sea, a veces me molesto mucho en el sentido de, hijo de puta, ¿yo por qué no tengo viralidad? ¿Sí? Si en realidad digo unas cosas que debería saber toda la humanidad. ¿Cómo es posible que toleres que se restablezcan las relaciones con Israel cuando Israel está matando a otro pueblo humano, a otro pueblo? Y que Netanyahu diga, ah, no, antisemitas, ustedes son antisemitas, ustedes están en contra de los indígenas, no, en contra de los palestinos, no, estamos en contra de la muerte, ¿sí? De la muerte violenta. Claro, la muerte en sí nos va a llegar a todos, todos nos vamos a morir en algún momento. Pero la muerte violenta, la muerte ocasionada de un ser humano a otro ser humano, por las razones que quiera, no se puede tolerar.
No se puede tolerar. Y no veo a la Iglesia Católica diciendo algo, no veo al Papa diciendo algo, no veo a las figuras a los pastores diciendo algo, ¿sí? No, el pueblo elegido dice Israel, el pueblo elegido, y por eso tenemos que tener relaciones con Israel. Carajo, si este pueblo está matando a niños inocentes, ¿sí? A niños. Si esta gente de Israel dice que hay que matar a los niños palestinos porque se van a volver hombres y los van a matar, y entonces es mejor matarlos cuando eran chiquitos, pues obviamente, perdóname, pero ahí Dios tampoco está. Dios ahí no está, ni figura, ni aparece, ni nada. Sí, nada. Sí. Bueno, al final, lo que iba a ser un borrador descarbando la historia, me preocupa que en el siglo XX estén pasando todas estas cosas, que se creen mega iglesias gigantes en las cuales eh, lo único que les interesa es el billete. Me parece muy triste. eh, pero bueno, finalmente el dinero es lo que mueve el corazón de la gente, ¿no? O sea, no lo mueven las obras, no lo mueven las obras, ¿no? No las obras, las obras. No lo mueve el amor, la compasión, sí. No, lo que mueve al mundo es la codicia. Quiero más. Sí. es- Pero bueno, voy a terminar este borrador, lo voy a poner en borradores descarbando la historia, aunque creo que no me referí mucho a los borradores. Voy a terminar la grabación. Muchísimas gracias por escucharme, por verme. Nos vemos.